antes de hablar de geoestadística, vamos a hablar de dos conceptos que son importantes, o por lo menos que yo considero que son importantes. El primero, que es distribución espacial de una variable en general, ¿no? Que es un poco cómo se comporta esta variable en el espacio, ¿no? ¿Tiene alguna forma en particular o simplemente es aleatorio, ¿no? Porque, bueno, para los que han llevado un curso básico de estadística en la universidad, deben recordar que siempre se habla del tema de aleatoriedad, ¿no? Entonces, cuando uno plantea experimentos, se espera de que estos experimentos tengan cierta aleatoriedad, que eso nos permita poder ejecutar nuestros resultados, ¿no? Pero lamentablemente en el mundo real no existe esto, ¿no? En el mundo real, en el espacio, las variables tienen un arreglo, ¿no? Por lo tanto, no hay una aleatoriedad, ¿no? Puede ser una pseudo aleatoriedad, pero no completa, ¿no? Entonces, este arreglo que tiene en el espacio se llama distribución espacial y nos permite identificar prácticamente tres tipos principales de patrones de comportamiento en el espacio, ¿no? Por ejemplo, este sería un patrón agregado, es decir, que la variable en un punto en el espacio, en las posiciones cercanas, va a tener valores similares, ¿no? Y como pueden darse cuenta, tiene una especie de forma de focos, ¿no? Entonces, esto de acá sucede mucho, por ejemplo, cuando uno trabaja con organismos, ¿no? A ver, ejemplo, ¿no? Nosotros imaginemos que esta variable, esto sería el espacio geográfico del océano, y esto de acá serían cardúmenes de peces, ¿no? Entonces, obviamente, los cardúmenes se van a concentrar en mayor cantidad en los lugares donde haya más disponibilidad de comida o condiciones del agua más adecuadas para su distribución. Entonces, se van a comportar en focos, ¿no? Y los valores van a ser menores conforme se alejen de ese foco del cardumen, ¿no? Entonces es un poco difícil, ¿no? Que encontremos cardúmenes, por ejemplo, aleatorios, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de patrón, que ese es un patrón regular, ¿no? Para mí esos dos son regulares, o en gradiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Imaginemos que esto es un campo de cultivo y que el viento viene en esta dirección, ¿no? Viene de sur a norte. Acá tenemos un campo aledaño en donde hay una plaga, ¿no? Para este cultivo. Una plaga que es voladora. Entonces, el viento va a ayudar a que esta plaga se transporte a este lugar, ¿no? Pero obviamente va a llegar en mayor cantidad en esta zona. Y esta misma plaga, simplemente por la disposición y disponibilidad de alimento, va a poder distribuirse poco a poco conforme vaya avanzando en el campo, ¿no? Pero, como está proveniendo de este lugar, la concentración va a ser mayor en un extremo y va a ir disminuyendo en gradiente, ¿no? Y el tercer tipo de patrón vendría a ser el aleatorio, ¿no? Es decir, que no hay una forma no hay una estructura en el espacio, no hay una distribución en el espacio. En el caso de suelos, esto de acá es bastante común en determinadas variables, ¿no? Por ejemplo, un patrón agregado podemos encontrarlo en las propiedades biológicas del suelo, como es el caso de lombrices, podríamos encontrar la materia orgánica del suelo, también puede comportarse de manera agregada, ¿no? Este patrón que está en gradiente no es muy común, ¿no? Si nosotros hacemos estudios de erosión, ahí sí podemos encontrar ese tipo de patrones, ¿no? Porque tenemos una zona más erosionada en la parte superior y el material se va acumulando en la parte inferior, ¿no? Entonces tiene cierto gradiente de comportamiento. Y, por ejemplo, el tema aleatorio lo encontramos en algunas variables que no tienen mucha variación en el espacio o es difícil encontrar esta variación, por ejemplo, el pH del suelo. Sin embargo, estos comportamientos no solamente van a depender de la variable, sino también de la extensión que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de hablar de todo el país, ¿no? Hablamos de todo el Perú, ¿no? Entonces, los tipos de suelo, los taxones de suelo, sí tienen un patrón agregado a nivel de país. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de 2 hectáreas, 3 hectáreas, prácticamente el tipo de suelo va a ser uniforme, ¿no? Entonces, tendríamos más un tema quizás regular o aleatorio, ¿no? Entonces, o uniforme, ¿no? Acá faltaría uno más que sería uniforme. En base a todo esto, existe ya un concepto estadístico que se llama autocorrelación espacial. Esto se contrapone al concepto de independencia estadística.
solamente que cuando no existe independencia estadística, tenemos dos tipos de autocorrelación. Autocorrelación en el espacio o autocorrelación en el tiempo. Para nuestro ejemplo solamente vamos a hablar sobre el espacio porque estamos haciendo mapas. Entonces, la autocorrelación espacial va a ser el grado de asociación que tiene la variable respecto a su posición en el espacio. Es justo lo que mencioné acá, que si nosotros tenemos acá un punto de muestreo, la muestra que esté más cercana a ese punto va a tener valores similares, pero entre más nos alejemos de esa posición en el espacio, los valores van a ir cambiando, ¿no? Entonces, si existe este comportamiento de una relación con la cercanía a la muestra, vamos a tener este concepto de autocorrelación espacial, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos para evaluar esta autocorrelación espacial, ¿no? ¿Cómo nosotros determinamos cuánto de autocorrelación espacial? Existen varios métodos, pero ahí vamos a utilizar geoestadística. Y al utilizar geoestadística vamos a utilizar un modelo que se llama modelo variograma. El modelo variograma es diferente, por ejemplo, a lo que ustedes conocen como Kriging, ¿no? El variograma en verdad es un modelo que se utiliza para hacer el Kriging, pero el Kriging es un método de interpolación. Como pueden ver, primero hay que ejecutar este gráfico, ¿no? Obviamente dándole esta forma. Este valor es la semivariancia, que bueno, ustedes tienen acá el método un poco más entendible de cómo calcularlo. Sin embargo, no es otra cosa que la mitad de la esperanza matemática de la diferencia de los valores de una muestra en una posición en el espacio respecto de la misma muestra, perdón, de una muestra en un espacio a una distancia similar, pero una muestra cercana, ¿no? O sea, por ejemplo, acá la muestra en la posición X y acá la muestra en la posición X más H de distancia, ¿no? Una distancia euclidiana más que nada, ¿no? Es decir, se podría decir un vector en el espacio, ¿no? Entonces, con esos datos nosotros podemos generar este tipo de modelo. Observen de que acá tenemos H. H vendría a ser el distanciamiento entre las muestras, ¿no? Por ejemplo, quizás yo tengo 10 metros de distancia en diagonal de una muestra a otra, ¿no? Y esto vendría a ser el valor de la semivariancia, que es este cálculo, ¿no? Observen que entre más se alejan las muestras, es decir, entre más es la distancia entre las muestras, la semivarianza tiende a estabilizarse. Eso quiere decir de que hay un punto en la escala, en el espacio, en donde ya no va a existir autocorrelación espacial. Por eso yo decía, ¿no? Es diferente el valor, por ejemplo, a nivel de país o a nivel de un campo de cultivo, ¿no? Acá hay varios componentes, ¿no? Nosotros tenemos acá el componente nugget, que vendría a ser básicamente dónde comienza esta variación en el espacio, ¿no? Es bien raro que comience en cero. Por ejemplo, para el ejemplo que vamos a ver hoy día, sí comienza en cero, pero de no ser así, nosotros podemos detectarlo simplemente con un gráfico, ¿no? Nosotros tenemos el SIL, que vendría a ser el valor máximo de la semivariancia. Generalmente este valor máximo va a coincidir con la variancia total del conjunto de datos, ¿no? Es decir, tú sacas la variancia de todos los datos que tienes, vendría a ser igual al sí. Y acá tenemos otro valor que es el rango, que vendría a ser a qué distancia entre pares de puntos la variancia se convierte en constante, deja de ser una función, ¿no? Entonces, esos tres conceptos, el rango, el nugget y el SID, son bien importantes para que nosotros hagamos un ajuste del variograma, porque como les dije, esto es un modelo y nosotros tenemos que darle la forma. Y hablando de esto de la forma, existen varias formas de variogramas, ¿no? Acá tenemos cuatro modelos típicos, sin embargo hay muchos más y yo creo que esto es lo que pueden encontrar en la mayoría de los programas, como en ArcGIS, en QGIS, ¿no? Podemos tener un modelo lineal, simplemente que la semivariancia avanza hasta el infinito, ¿no? Simplemente es lineal, ¿no? No hay un punto en donde la variancia se estabilice, ¿no? Tenemos los modelos esféricos y exponencial, que como pueden ver la forma es muy similar, ¿no? Que básicamente es este modelo típico de que la semivariancia va avanzando hasta un punto máximo y luego se estabiliza, ¿no? Máximo de distancia en el espacio. Y el modelo gaussiano, que ya es un modelo que parece una S, ¿no? Que esto ya, bueno, es un poquito más complicado y que en algunos casos se da, y cuando se da ya, yo creo que para interpretarlo es bastante difícil, ¿no? Una vez que nosotros hemos generado nuestro modelo variograma,
que eso lo vamos a ver en la parte práctica, así que no se preocupen si es que acá no lo entienden muy bien. Nosotros ya podemos utilizar este variograma para generar una interpolación, pero no cualquier interpolación, sino una interpolación estadística. Nosotros tenemos dos tipos principales de interpolación, las interpolaciones geométricas y las interpolaciones estadísticas. ¿Cuál es la diferencia? Ya, cuando nosotros hacemos una interpolación geométrica, se dice que es un método determinista, es decir, siempre va a dar valores exactos. Por ejemplo, decir 2 más 2 sabemos que es 4. Pero cuando hablamos de estadística, no hablamos de valores exactos, sino hablamos de rangos de valores. Es decir, 2 más 2 no es 4, está entre 3.9 y 4.1, ¿no? Entonces, cuando uno hace un modelo de una interpolación Kriging, que es una interpolación estadística, adicionalmente al mapa que has obtenido, tú obtienes un valor de incertidumbre o de varianza. Entonces, esa es la diferencia con una interpolación geométrica, como IDW, vecinos más cercanos, que simplemente te va a obtener el valor puntual y que se puede estimar, ¿no? Una varianza, sin embargo, ahí tienes que hacer un proceso adicional. Por defecto no te saca un valor de varianza como hace el Kriging, ¿no? Entonces, como pueden ver, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es hacer el modelo variograma y otra cosa es hacer la interpolación con Kriging, ¿no? Porque a veces uno dice, geoestadística es Kriging, y eso no es tan cierto. En verdad, la geoestadística es el tema variograma. El Kriging es un adicional, ¿no? Incluso se podría decir que el Kriging es una versión especial de la interpolación geométrica de distancia inversa ponderada, ¿no? Eso ustedes lo pueden buscar un poquito más en libros, ¿no? ¿Cuál es la ventaja y desventaja con esto del Kriging? ¿No? Bueno, el Kriging en verdad te da datos mucho más exactos y cuando ustedes ven los mapas hechos con Kriging, es como que los colores tienen ciertas ondulaciones que se asemejan a la realidad. En cambio, cuando uno hace, por ejemplo, una distancia inversa ponderada, los mapas resultantes son muy redondeados, muy circulares, y eso como que hace pensar al usuario que es un dato un poco irreal. Pero hay unas desventajas, ¿no? Para hacer un Kriging, el Kriging tiene determinados supuestos, ¿no? Y hay muchos estudios donde han determinado de que lo normal sería que el número mínimo de muestras a ejecutar dentro de un Kriging deberían ser 100. Y 100 muestras en términos de costos a veces es mucho dinero, ¿no? Que bien, hablamos de una muestra de análisis del suelo, está 80 soles, ¿no? Si lo multiplicamos por 100 muestras ya tenemos 8.000 soles. En cambio, un método de interpolación geométrica como distancia inversa ponderada, lo mínimo que requiere es 30. Con 30 muestras puedes ejecutar sin tener muchos errores. Entonces, ahí tenemos cierta ventaja, ¿no? Competitiva, ¿no? En tema de costos. Pero en tema de calidad, el Kriging se lo lleva de encuentro, ¿no? Y bueno, también hay varios tipos de Kriging. Nosotros hoy día vamos a ver si el Kriging ordinario, no vamos a afondar en los tipos de Kriging. Eso ustedes lo pueden buscar en literatura, ¿no? Y vamos a ver un tipo especial, no es un tipo de especial de Kriging, sino es un modelo híbrido que se llama Regression Kriging. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, nosotros, ven acá esta línea así toda irregular, ¿ya? Esta línea irregular vendría a ser la función real de la variable que estamos estudiando en el espacio, ¿no? El regression Kriging dice de que esta función real tú la puedes dividir en diferentes pequeñas funciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá, esta línea punteada es un modelo de regresión, ¿no? Un modelo de regresión simple, no es lineal, porque como pueden ver es un poco curviado. Obviamente es muy diferente esta línea irregular. Sin embargo, acá tenemos una primera función. Luego nosotros podemos hacer, por un método de interpolación, la diferencia entre esta función real con esta función estimada, con un modelo de regresión, podemos generar un modelo de las tendencias, ¿no? Que sería el error, este errorcito que está saliendo acá, ¿no? Estos errores. Y al sumar los errores, que venían a ser los residuales, junto con interpolados, junto con este modelo de regresión original, podemos obtener un modelo estimado que se va a llamar Regression Kriging, que observen que es una estimación parecida, ¿no? No es igual a la realidad, pero es muy cercana. No tendrá estas irregularidades, pero se asemeja bastante. Entonces, y esto ayuda bastante al tema de
de parsimonia, ¿no? Que dice que los modelos sencillos son mucho mejores que los modelos complicados, ¿no? Porque a veces no es necesario tener un modelo que te represente la realidad tal y cual está en la realidad, sino algo que se asemeje a la realidad para que tú lo puedas explicar, ¿no? Entonces, generalmente los modelos tienen este enfoque, ¿no? No tienen que generar un dato con cero de error, ¿no? Simplemente tiene que generar un resultado, pero tú tienes que conocer cuánto de error tiene, ¿no? Ya, aquí está un poquito más ejemplificado la parte matemática, por así decirlo, ¿no? Es decir, la función final del suelo va a depender de tres valores. El primer valor, que va a ser una función de lo que hemos visto, el suelo respecto a sus factores de formación, ¿no? Esta va a ser una relación determinística, es decir, un modelo de regresión lineal. Y esto de acá va a tener unos residuos. El residuo de esto tendría que ser todo esto. Pero esos residuos tú puedes generar una relación estadística con el espacio, que ahí vendría a ser la parte del variograma y el Kriging, para poder separarlo en dos. Tú tendrías la parte del variograma que vendría a ser esto y los residuos del variograma que vendrían a ser una especie de residuos ajustados del modelo, ¿no? Residuos del modelo, vendría a ser todo lo que el modelo no puede explicar. Esta primera parte vendría a ser la relación que hay entre la variable que nos interesa y sus factores de formación de suelo. Esta parte vendría a ser la relación que hay de la variable con respecto a su espacio geográfico, y aquí todo lo que el modelo no ha podido explicar, que vamos a decir que son los residuos o vamos a llamarle el error. Entonces ya con esta pequeña introducción teórica, no sé si es que alguien tiene una pregunta, sino para que pasemos a la parte práctica. Ingeniero, sí, yo tenía una consulta. En esa primera función, la función G, respecto a los factores de formación, ¿se refiere a todos o puede evaluar simplemente uno que de mayor interés, obviamente, y de mayor influencia? Sí, podríamos hacer solamente uno. Por ejemplo, nosotros en la sesión anterior lo que hemos hecho es un modelo de regresión entre algunas covariables ambientales. No hemos agarrado todos los factores, sino un grupo de covariables ambientales que tienen una relación con el carbono del suelo, ¿no? Entonces, este primer modelo de regresión vendría a ser esto, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy día es, este modelo tiene unos residuos, ¿no? Que la semana pasada hemos hablado qué cosa es un residuo. Acuérdense que es la diferencia entre el valor real con el valor del modelo, ¿no? Entonces, ese residuo, nosotros podemos ejecutar un modelo variograma sobre ese residuo. Ese modelo vendría a ser esto. Y los residuos de este modelo variograma van a venir a ser estos, que serían los residuos actualizados del modelo, ¿no? O el residuo de todo lo que no podemos explicar con este modelo. Perfecto, gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, por ahora no. Ya. A ver, no se ve mi pantalla de R, ¿no? No, no, ingeniero, solo el PPT. Ahora sí. Sí. Ya. Yo actualicé un poquito aquí el script que hemos trabajado la semana pasada porque tuvimos una serie de inconvenientes, pero ya un poco se ha solucionado, ¿no? Entonces, primero, recuerden de que lo que hicimos fue hacer una lectura de los datos. Observen que he agregado aquí un algoritmo que te indica, por favor, elimina todas las filas que no tengan valores. Elimina los NA, los valores NA. Observen de que aquí tengo los datos simplemente de la posición en el espacio y el carbono orgánico del suelo. Ya arreglé los dos datos que recuerden que había puesto agrede, que tenían valores extremos. Esto acá ya lo arreglé por si acaso. Luego hacíamos una lectura de las covariables ambientales y extraíamos los valores de tal manera de que nuestra base de datos final, de tal manera que tengamos una variable que sea los puntos en el espacio de muestreo. Esto voy a quitarlo. Ya. Y que generemos una nueva base de datos donde tengamos ya todo junto. Miren,
Ya tenemos el carbono orgánico del suelo, pero junto con todas las covariables ambientales. Por lo menos las que estamos considerando. Entonces, luego de esto, nosotros ya aplicamos bueno, primero hacíamos un análisis exploratorio, pero como ya hemos hecho eso la semana pasada, no lo voy a repetir. Vamos a ver primero la parte del modelado. ¿No? Yo voy a generar un modelo aquí. ¿No? Estos son los resultados de mi modelo. Observen, acá yo tengo los residuos del modelo. Estos solo son los residuos de este modelo de regresión lineal. ¿Ya? Todas las variables, un valor de R cuadrado ajustado que nos dice, es un indicador relativo de la calidad del modelo, ¿no? Y podemos ver que solamente algunas variables son significativas, ¿no? Esto pasaba porque nosotros teníamos problemas de colinealidad. ¿Recuerdan eso? Entonces, había que hacer una comprobación de los supuestos de este modelo. Nosotros teníamos primero una comprobación gráfica. A ver, creo que acá no se va a poder ver esto. Ya, ahora sí. ¿Se puede ver acá la pantalla extra que he sacado? Sí. Ya. Entonces, acá en la comprobación gráfica, nosotros podemos ver que primero teníamos un tema que no había un problema de linealidad, ¿no? Observen, de que el modelo tenía acá un problema de linealidad. La normalidad parecía que estaba bien. Había un problema de homogeneidad de variancias, sin embargo, como no pasaba un intervalo de confianza, se podía considerar que sí cumplía. Y teníamos algunos valores atípicos, ¿no? Como pueden ver acá, 171, 392, 296. Entonces, hacíamos una comprobación estadística de estos datos, ¿no? Acá comprobábamos de que no hay normalidad, comprobábamos de que no hay homogeneidad de variancias y comprobábamos de que sí había independencia, ¿no? Entonces, primero para poder solucionar el tema de colinealidad, acuérdense que la colinealidad es cuando hay dos variables dentro del modelo, variables predictoras, que están muy correlacionadas entre ellas. Entonces, ¿qué efecto tiene esto sobre el modelo final? Que hay una superposición de varianza. Es decir, hay dos variables que explican la misma cosa y por lo tanto es como que entre ellas se anulan. Y eso no nos sirve, por eso hay que eliminar una de ellas. Un método automatizado es la selección stepwise con el algoritmo BOT, que esto ya lo hemos colocado acá. Y el nuevo modelo, observen, ahora sí, nuestras variables son significativas, a excepción de una, ¿no? Sin embargo, esto lo único que quiere decir es de que esta variable, el dato del coeficiente solamente puede ser interpretado para la muestra, pero no puede ser utilizado para hacer inferencias sobre la población. Porque acuérdense que cuando hablamos de la población serían todos los pedones que existen en el espacio geográfico que nos interesa, y cuando hablamos de muestra es simplemente los datos de las calicatas que hemos sacado puntualmente. Entonces, nosotros no podemos explicar esta variable, o sea, no podemos generar una hipótesis completa para esta, pero para las demás sí, ¿no? Creo que esto ya lo explicamos la vez pasada, ¿no? Esto significa, por ejemplo, que por cada 1 metro de incremento de la altitud, porque es el DEM, habría un incremento en 3.65 por 10 a la menos 2 megagramos por hectárea de carbono orgánico, ¿no? Eso quiere decir de que hay una relación directamente proporcional, ¿no? Entre más incrementa la altitud, perdón, con respecto al nivel del mar, la cantidad de carbono orgánico se incrementa. Y eso tenía sentido porque entre más altitud tengamos, hace más frío, y si hace más frío significa que la materia orgánica no se descompone y por lo tanto tenemos mayor contenido de carbono orgánico, ¿no? Ya, hay un criterio de inflación de la varianza que es para detectar si es que a pesar de que hemos hecho este proceso automatizado, hay variables de que son colineales. Entonces, acá podemos ver de que todas las variables son independientes, o sea, no hay colinealidad aquí, o por lo menos no es significativa, ¿no? Entonces, significa que hasta acá, hasta este punto, nuestro modelo va bien. Pero ahora hay que revisar si es que hay valores atípicos, ¿no? Porque acá en el gráfico estamos viendo de que existen 3 valores atípicos. Entonces, aplicamos una prueba de Bonferroni de valores atípicos que nos indica que la observación 16 es un valor atípico. Entonces, podría ser recomendable que la saquemos. Entonces, vamos a hacer la prueba.
vamos a sacar la muestra 16. Miren, observen, antes de eso, observen que acá el modelo que hemos ajustado con el Stepwise Selection, miren, tiene 0.6705 de R cuadrado. Entonces, este valor tenemos que compararlo con el del modelo quitando esta observación atípica. Entonces, al quitar la observación atípica, miren, acá estoy actualizando, quitando esta observación, podemos ver que la diferencia no es mucho. Miren, en el anterior nos salía 0.6705 y acá 0.6704. Incluso aquí ha disminuido. Entonces, eso quiere decir que prácticamente los dos modelos son iguales, porque las diferencias en el R cuadrado no son muy diferentes. Entonces, entre sacrificar la muestra y no sacrificarla, no me conviene sacrificarla. Por lo tanto, prefiero quedarme con este modelo M1, en donde la muestra se conserva dentro de los datos. En cambio, acá donde he sacado la muestra, he sacrificado una muestra, pero no he ganado calidad de modelo. Entonces, no me conviene quedarme con eso. Entonces, este paso nosotros no lo hemos hecho la semana pasada. Ahora sí lo vamos a hacer, que creo que es la parte que a la mayoría le interesa, que es la parte de sacar el mapita. Entonces, nosotros tenemos que hacer una predicción. Aquí tenemos un algoritmo predict que indica, yo tengo las covariables ambientales de todo el área en estudio y yo tengo el modelo. Quiero aplicar este modelo sobre todas mis covariables ambientales para obtener el carbono orgánico del suelo. Y luego, este modelito que estoy sacando, como pueden ver acá demora, pero esto demora, depende de la computadora en la que están trabajando. Este modelito yo quiero graficarlo, ¿no? Le voy a dar acá un graficado. Y observen, aquí ya tengo mi mapa de carbono orgánico del suelo, ¿no? Pero este mapa, acuérdense que simplemente es la primera etapa, porque como nosotros hemos visto aquí, yo he obtenido el mapa que corresponde a este punto, a este GXY. ¿No? Me falta obtener el LXY para yo obtener el modelo completo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Miren, incluso podemos sacar algunas interpretaciones de este primer mapa, ¿no? Como pueden ver, colores verdes significa que hay mayor carbono orgánico. Recuerden que en esta zona, es un fondo de valle, va subiendo, y acá tenemos zonas más altas, ¿no? Entonces, en las zonas donde hay mayor altitud, hace más frío, por lo tanto, tenemos mayor contenido de carbono orgánico, ¿no? Y también vemos de que hay un diferencial de carbono orgánico en esta zona, y las zonas, miren, de acá, esto corresponde a las quebradas. En las quebradas también hay mayor carbono orgánico. ¿Por qué? Porque al existir agua en esas zonas hay más cantidad de vegetación y la vegetación al morir va a dar como resultado mayor contenido de materia orgánica y por lo tanto mayor contenido de carbono orgánico. Entonces es lógico pensar que este modelo hasta este punto sí tiene una relación lógica. Es decir, yo ya más o menos a criterio experto puedo detectar que el modelo es bueno. Ingeniero, Sí. una consulta respecto al último que mencionó. El modelo, o mejor dicho, el tema del carbono orgánico está obedeciendo principalmente a la altitud, ¿no? Al modelo de evaluación digital. Y bueno, como usted menciona, ¿no? Por experiencia, se puede asumir que en las quebradas, por la presente vegetación, va a haber un aumento de carbono orgánico, pero esto no lo sabía el programa, o sí, o en qué, o en base a qué se basó para que represente ese verde más intenso en las quebradas. Ya. Para nosotros explicar esto, ya tenemos que utilizar el modelo, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros vimos el gráfico del modelo, miren, vamos a observar el gráfico de las covariables, perdón. Vamos a observar el NDVI. Observen, aquí en el NDVI, efectivamente las zonas de las quebradas tienen un color mucho más intenso. Significa que hay más vegetación, ¿no? Y aparte, el modelo ya te está indicando eso. Mira, acá tenemos el NDVI y la relación es positiva. Entonces, eso quiere decir que entre más incremente el NDVI, el carbono orgánico del suelo tiene que incrementarse. Aparte de eso, nosotros también podemos tener otras variables, ¿no? Que, por ejemplo, una importante vendría a ser esta de acá,
es la profundidad de los valles, ¿no? Vamos a representarla gráficamente. Ya. Acá se nota, la profundidad de los valles, recuerden que es la distancia respecto de la base que tengas en la geoforma que tengas en ese lugar con respecto al punto más alto, ¿no? Entonces, las zonas de fondo de valle, donde vendrían a estar las terrazas o las quebradas, vendrían a tener un valor mayor, ¿no? Entonces acá, básicamente, esta franja de color amarillo vendría a ser las quebradas, ¿no? Y acá una zona completamente plana, ¿no? Y las zonas que se encuentran aquí son las zonas de mayor altitud. Nuevamente, si vamos al modelo, podemos observar que el fondo de valle, que va a decir el value depth, tiene una relación positiva, es decir, entre más incremente el valor del value depth, significa que el carbono orgánico del suelo también va a tener un mayor valor. Entonces acá, las zonas que tienen mayor valor tendría que corresponder con valores más altos de carbono orgánico del suelo. Como sucede aquí, ¿no? Perfecto. Entonces lo que estaría haciendo este modelo es una interpretación de todo, absolutamente todo, para darnos ese valor. O sea, de Claro. todas las variables. Ya, por ejemplo, cuando uno hace el informe, uno tiene que explicar cada una, ¿no? Ya, por ejemplo, mira, yo tengo que explicar el modelo digital de elevaciones. Tengo que explicar la profundidad de los valles. Tengo que explicar el factor LS, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí, con el factor LS hay un valor negativo. Esto quiere decir que entre más incremente este factor, va a disminuir el carbono orgánico del suelo, ¿no? Es más, vamos a verlo. Ya. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa que yo tenga un mayor valor del LS factor? Esta de acá es una variable relacionada con la erosión de suelo. Entre más alto es el valor, significa que hay zonas con mayor erosión de suelo. Entonces, es normal, ¿no? Si hay un suelo que está más erosionado, significa que ha perdido sus horizontes superficiales, y los horizontes superficiales son donde hay mayor cantidad de carbono orgánico. Entonces, es normal asumir de que si se incrementa el factor LS, ¿no? Va a disminuir el carbono orgánico del suelo, ¿no? ¿Qué tanto? Miren, observen acá. Por cada unidad de incremento del factor LS, el carbono orgánico del suelo disminuye en 8.13 multiplicado por 10 a la menos 1. Recuerden que E-1 significa 10 a la menos 1. E-2, 10 a la menos 2. E más 1, 10 a la más 1. ¿No? Es exponente, ¿no? Miren, incluso si quieren verlo, lo podemos llevar así, ¿no? Agarran acá. Ahí está. ¿Sí? Para que te lo saque de esta manera. Simplemente esto es codificación de la computadora, que eso se puede cambiar, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo Bueno, está claro? sí, por ¿Muy el Zoom complicado? no tenemos preguntas. Bueno, no lo veo muy complicado, pero como le comentaba, ¿no? El tema de que es bastante información, de repente es un poco somos un poco lentos de procesar. No, yo entiendo que ese tema es nuevo, ¿no? En verdad, esto de acá fortalece bastante para el tema de investigación y ciencia, ¿no? Porque tú ya no tienes, bueno, antes cuando se hacían los mapas de suelo, las interpretaciones se hacían simplemente a criterio experto, ¿no? Pero acá tú ya tienes un criterio numérico. Es decir, tú ya puedes con un modelo decir, ¿sabes qué? Mira, tal variable afecta en tal grado al carbono orgánico del suelo, ¿no? Incluso nosotros aquí, este valor T se puede utilizar para asumir qué variable es más importante, ¿no? Entonces, la que tiene el valor más alto es la más importante. En este caso, acá, la elevación vendría a ser la variable más importante de este grupo de variables para poder hacer la predicción del carbono orgánico del suelo. Le sigue, creo que es esta, sí, esta de acá. La profundidad de los valles, y de ahí vienen, esta de acá, el área total de captura, las sombras, que esto no debería estar acá, pero bueno, ya lo incluí. La orientación
y después ya empiezan solamente las negativas, ¿no? La menos El- importante vendría a ser esta. Bueno, el intercepto no tiene una interpretación, simplemente este va a ser como que un promedio, ¿no? Esa vendría a ser, ¿no? El factor LS, ¿no? Vendría a ser la menos importante de todas estas variables que estamos considerando, ¿no? Entonces, al yo de repente usar un punto, un punto ahí en el mapa para hallar el valor del carbono orgánico con todas esas variables, se supone que al usar esas ecuaciones de esa función me debe salir para todos los valores con sus diferentes ecuaciones el mismo valor de carbono orgánico. Sí, sí. A ver, acá incluso faltó hacer el gráfico, que lo voy a poner acá, faltó correr esta línea. ¿Ya? Ahí está. Bueno, acá, como les expliqué en el R, por un tema del graficado del R, se distorsiona. Pero si esto lo llevan ustedes a un software GIS, no va a pasar esta distorsión. Esto es un tema de... El sistema de ploteo del R no está preparado para trabajar información espacial. ¿Ya? Si esto lo trabajaran en Python, no sucede esto en Python, pero acá en R sí, ¿no? Pero cada una de estas intersecciones es un punto de muestreo, ¿no? Que creo que acá se nota mejor, ¿no? Cada crucecita es un punto de muestreo. O incluso creo que acá puedo cambiarle con... Ahí está. Ahora sí, ¿no? Entonces, obviamente, este método nos está sacando información de las zonas no muestreadas, ¿no? Las zonas que hay entre los puntos de muestreo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿No surgió ninguna pregunta? ¿Un aneurisma por ahí? Uno que Ya, otro derrame cerebral, pero preguntas no hay que tener. ya. Continuemos entonces. Bueno, entonces el siguiente paso, recuerden, como les mencioné acá en la parte teórica, nosotros tenemos acá el modelo, la parte determinística, ¿no? Que es decir, la relación de los factores de formación de suelo con la variable que nos interesa. Ahora tenemos que extraer todo esto, ¿no? La diferencia de esto con esto nos va a dar los residuos. Entonces, si sacamos los residuos de esto, vamos a obtener estos dos. Entonces, acá el modelo tiene una forma automática de sacar los residuos, pero en acá que utilizo el modelo 1. Modelo 1, ¿no? Si yo pongo MD1, me va a calcular los residuos para cada una de las muestras, como pueden ver acá. Entonces, y esto yo lo voy a almacenar en un objeto. Pero recuerden de que cada una de estas muestras, nosotros ya tenemos una base de datos aquí. Esta base de datos nos sirve para obtener los residuos, ¿no? Para juntarlo, ¿no? Por ejemplo, acá yo voy a juntar los residuos con la base de datos. Entonces, lo que voy a obtener es de que ahora, perdón, lo creé como uno nuevo. Tenemos una nueva base de datos donde tenemos acá las variables, su posición en el espacio y los residuos en la última, ¿no? Nos interesa interpolar estos residuos, pero a medida de ejemplo vamos a trabajar la geoestadística solo con la variable carbono orgánico. De ahí lo reconfiguro para trabajarlo con los residuos. Ya, en el R es un poquito complicado trabajar esto de la geoestadística, pero nos sirve bastante para entender varias cosas que en el ArcGIS y en el QGIS no se pueden entender. Como es muy automatizado, a veces hay cosas que quedan en el aire, ¿no? Entonces, lo primero, nosotros tenemos que generar un área de interpolación, es decir, una grilla cuadrada que van a ser cada uno de los píxeles donde vamos a colocar datos al interpolar. A ver, no me acuerdo si lo puse acá, la interpolación. Sí, acá está. Ya, recuerden que hay dos conceptos acá, interpolación y extrapolación. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un modelo lineal con dos puntos y nosotros queremos detectar cuál es el valor de un punto que está en el centro de este modelo. Entonces, interpolar es obtener este valor en base a los valores de los otros, de los costados, ¿no? Extrapolar vendría a ser obtener un valor que está por fuera de esta recta, ¿no? Que vendría a ser por acá. Ya, entonces nosotros necesitamos saber en qué área vamos a interpolar. Básicamente esto, intenten no entenderlo, intenten correrlo así nomás. Ya, estamos generando una grilla. Lo que estoy sacando acá es la resolución que tiene mi modelo que estoy sacando en el punto anterior.
Acuérdense que es de 30 metros, ¿no? Porque es píxel 30 por 30, ¿no? Lo estoy dividiendo a la mitad para que no pese mucho. Porque las computadoras, si lo saco con la resolución original, puede ser que algunas computadoras no resistan el proceso. Luego estoy generando una grilla donde estoy volviendo a restituir la información multiplicándola por 2. Por ahí debe estar el cálculo. Y luego estoy asignando coordenadas a esta grilla y poniéndole el sistema de coordenadas que tiene el carbono orgánico. Recuerden que nosotros estamos trabajando con WGS84 18 Sur, o en términos de EPSG, 32718, ¿no? Entonces acá simplemente lo vamos a correr directo, ¿no? Este último, estoy haciendo, le estoy diciendo al R, mira, la extensión de la grilla es igual a la extensión de mi carbono orgánico, mi modelo, me dice que sí. Entonces, hasta acá vamos bien. Ya. Ahora vamos a generar el variograma, ¿no? Recuerden que el primer paso para trabajar aquí es generar, ¿dónde está? Este variograma, ¿no? O darle esta forma. Entonces, nosotros vamos a utilizar una librería que se llama GISTA. Esta librería es para todo lo que es geoestadística básica, ¿no? Porque hay librerías un poquito más avanzadas, ¿no? Y vamos a generar un variograma muestreal, es decir, el variograma solamente con nuestros datos, ¿no? Para ver qué forma tiene. Acá le estoy indicando, estamos trabajando, recuerden, ahorita con el carbono orgánico del suelo, ¿sí? Pero lo que debemos hacer es trabajar con los residuos del modelo. Eso lo vamos a cambiar al final, ¿no? Trabajamos acá el variograma muestral y lo graficamos. Acá le estoy diciendo, básicamente este es el tamaño de píxel, ¿no? El tamaño entre, el distanciamiento entre muestra y muestra. Recuerden que como yo he sacado estos datos del SoilGrid, el SoilGrid está a 250 metros de píxel. Entonces, la distancia entre muestra y muestra en diagonal es de 250 metros. Por eso es que yo le estoy indicando acá que el distanciamiento entre muestra y muestra es 250, ¿no? El cutoff es más o menos un radio de búsqueda, ¿no? Que en este caso estoy asignando 3000 para que busque alrededor de 3000 metros. Hacemos el graficado y observen. No sé si se nota bien los puntos azules o muy chiquito. Sí, sí se nota, ingeniero. Ya. Entonces, recuerden. Uy, no tengo acá láser. Ya. Recuerden acá que miren esta forma. No estamos llegando a ver que se estabiliza, pero más o menos por aquí parece que se estabiliza. Es como si fuera una curva. Entonces, si parece una curva, ¿a qué modelo de estos correspondería? ¿A qué modelo se parecería? ¿A cuál de estos cuatro? El exponencial. Ya, podría ser exponencial. Y, sin embargo, también podría ser un lineal, ¿no? Porque hasta cierto modo parece una línea, ¿no? También podría ser un modelo esférico, ¿no? Que miren que son muy similares, solo que en el exponencial es más curvo. En cambio, en el esférico es prácticamente primero una recta y luego se curva, ¿no? Y el gaussiano es un sigmoide, ¿no? En este caso, nosotros vamos a trabajar con el esférico, que este modelo es un poquito más genérico, ¿no? Sin embargo, también hubiera sido válido que utilicemos un lineal o exponencial. El gaussiano sí, no, imposible que entre en este tipo de modelo, ¿no? Entonces vamos a indicarle al R, miren, acá tenemos una función que dice para arreglar el variograma, ajuste de variograma, le decimos, le entregamos el dato del variograma muestreal, el primero, y lo primero que vamos a utilizar es el SIL. Acuérdense que yo les mencioné que el SIL es igual a la varianza de la variable. La varianza de la variable es el SIL, que vendría a ser este punto máximo. Luego tenemos el rango. Entonces yo aquí aproximadamente veo de que esto se está estabilizando aquí, en 2500. Es como si esto fuera hasta aquí y acá se vuelve una recta, ¿no? Entonces yo le estoy indicando a 2500, quiero que se estabilice. Y el nugget, bueno, acá no se nota, pero miren, 5 vendría a estar por acá. La mitad 2.5 yo creo que por acá. Es decir, el valor mínimo de la muestra vendría a ser 2, ¿no? Por lo menos es lo que yo le he puesto. Un aproximado, ¿no? No tiene que ser exacto porque esto ya lo va a ajustar, ¿no? Entonces generamos el ajuste en el variograma.
Y ahora queremos ver los valores. Ya, y ustedes dirán, ¿y para qué me sirve esto? Porque yo tengo estos datos, ¿no? Yo tengo acá el SIL y tengo el rango, ¿no? Entonces, miren, mi rango ajustado es de 5.550. Es decir, en 2.500 no estaba todavía mucho más lejos. Y acá el SIL está en 80, que debería ser por acá, ¿no? Un poquito más alto todavía. Entonces, esos valores, si nosotros queremos, por ejemplo, estás haciendo tu tesis, tú no solamente debes poner el gráfico, sino también la fórmula, ¿no? Cuando haces una ecuación de regresión lineal, tú generas también la fórmula y colocas la formulita. Entonces, estos parámetros se tienen que poner en la fórmula que se encuentra aquí. Esta de acá. Para eso es de que el R te da sus valores, ¿no? Cosa que en el ArcGIS no pasa, ¿no? Porque el ArcGIS te saca los valores, pero no te llega a sacar la formulita, ¿no? Y acá como que te deja la curiosidad, uy, ¿por qué me salió eso? Entonces ya uno interpreta que es necesario, ¿cómo se llama?, colocar también una fórmula matemática aquí. Ya, entonces vamos a hacer un gráfico del variograma muestral con respecto al ajustado para ver si corresponde. Y como pueden ver, más o menos, ¿no? Más o menos pasa por los puntos. Está aproximadamente por ahí, ¿no? Acá no se ve el valor donde se cruza porque acuérdense que el rango sale 5.000, en verdad. Entonces está mucho más lejos para poder observar el valor donde se estabiliza. Pero así, a grosso modo, podemos ver de que realmente está ajustando más o menos el variograma. Entonces, ya tenemos nuestro modelo variograma. Entonces, ahora tenemos que hacer el kriging, porque el kriging necesita que tú metas el modelo para poder hacer la interpolación. Aquí estoy generando una función kriging, no estoy diciendo quiero interpolar el valor del carbono orgánico del suelo, coge la base de datos donde están las posiciones en el espacio de las muestras, y también la malla de interpolación, ¿no? Esta grilla que yo generé al inicio, es decir, va a ser dónde coloca los puntos, en qué, bueno, es una matriz prácticamente que podemos llamarle que es como una foto, donde cada píxel tiene que tener un valor. Entonces yo le estoy diciendo con este método kriging a esta grilla, a cada celda, cada píxel, asígnale un valor de la interpolación, ¿no? Utilizando este modelo ajustado, que es el modelo que hemos conseguido al final, y utilizando un radio de búsqueda de 10 muestras alrededor de una muestra que escojan, ¿no? Porque como es un método de búsqueda, tiene que hacer un rastreo hacia alrededor, ¿no? Generamos la interpolación, ¿ya? Y acá, para hacer mi gráfico, observen que aquí se está un poquito complicado porque yo estoy generando una máscara. Este mask es, quiero que me cortes el resultado del kriging utilizando el modelito C. Lo voy a poner acá para que ustedes puedan ver por qué estoy haciendo esto. Miren, voy a ver el resultado de esto de acá. Yo quiero ver qué cosa tiene este resultado con kriging. Y observen que me sale todos los puntitos, ¿no? Las coordenadas en el espacio, pero no me salen los valorcitos que tiene, solamente un resumen. Entonces, para yo poder graficar esto, si no me equivoco, era un plot, nomás vamos a ver. Me van a salir dos resultados, porque el kriging, recuerden que yo les comenté, tienes el valor de la variable, pero también tienes un valor de incertidumbre que vendría a ser la varianza. Oh, salió uno. Acá debería tener dos. Ahí está. Tenemos la variable, carbono orgánico. No salió. Ya. Bueno, como no sale, la voy a convertir en un raster. Voy a graficarlo. Raster. Acuérdense que este comando raster es para generar un raster a partir de los valores que uno tiene. Y dentro le voy a poner esto, que este sería el valor de la variable predicha, ¿no? El carbono orgánico que nos interesa, ¿no? Pero observen que acá me sale para todo el área de estudio, ¿no? A mí no me interesa todo el área, sino me interesa solamente el pedacito que estoy trabajando. Entonces, yo estoy utilizando este comando mask, que es una máscara, para cortar este completo que tengo acá, utilizando el del carbono orgánico que hemos sacado con el modelo, ¿no? Observen. Acá. Yo quiero solamente esta área, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar esto para cortar en esta área ese pedacito. Para eso es este valor de máscara, ¿no?
Entonces aquí yo genero dos, ¿no? Voy a generar uno para la variable y otro para su varianza. Yo quiero acá graficar, ¿no? Voy a graficar el carbono orgánico gris con solamente una. Ahí está. Este es el resultado simplemente por Kriging, ¿no? O sea, si hubiera aplicado, por ejemplo, el ArcGIS y digo, ya, saco mi muestra, se aplico un Kriging, obtengo esto. Pero aquí hay una diferencia bien grande si nosotros lo comparamos con este modelo. No sé si pueden notar que hay una diferencia en el espacio, ¿no? Y es más, yo puedo decir que esto de acá para mí es mucho más real que esto de acá. A pesar de que esta interpolación que estoy haciendo sobre el carbono orgánico del suelo, ¿no? Se supone que este valor debería ser bueno. Claro, hay semejanzas, ¿no? Observen de que se mantiene el concepto de que en la parte superior hay más materia orgánica y en la parte inferior hay menos materia orgánica, ¿no? En ambos casos, ¿no? Pero en las partes centrales sí hay diferencias, ¿no? Aparte, también aquí observen de que los valores extremos, la parte, hay mucho más carbono orgánico, no llega a 100. Y acá solamente llega, bueno, sí, debería llegar a 100, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Esta parte creo que está, bueno, yo pensé que iba a estar más difícil, pero está sencilla. Profesor, ¿hay alguna manera de representar la gráfica, pero no con el rango de 2500, sino con 6000 para visualizar toda la gráfica? Creo que sí. Por favor. A ver. Vamos a ponerle acá hasta 10.000. Voy a incrementar la radio de búsqueda. Ahí está, miren. Miren, cuando vemos, generamos un área mucho más grande, sale que es un sigmoide. Que como les comenté, es el más difícil de interpretar, pero es lo que hay, ¿no? Recuerden que este de acá, aunque también se puede sacar con una línea, porque acuérdense que, miren, acá también hay una representación de una línea. No es perfecta, pero es aproximada, ¿no? Recuerden que este es sobre el carbono orgánico del suelo, ¿no? Pero a mí no me interesa hacer el carbono orgánico, a mí me interesa hacer sobre los residuos del modelo anterior, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ejecutar este mismo proceso, pero con los residuos. Pero hasta que avancemos, quisiera que hagan algunas preguntas, ¿no? Si es que se puede, ¿no? Claro. Ingeniero, ¿hay alguna forma de que se pueda tener el mismo intervalo de colores para visualizar mejor la diferencia entre los mapas? Sí, Por- sí, sí, hay una forma de, acá en el plot del raster, pero ahorita no me acuerdo cómo era, hay una forma para tú asignar de qué rangos va a tener esto. Pero ahorita no recuerdo cuál era el comando para hacer eso. Lo podemos ver para la siguiente semana, porque la siguiente semana nos toca lo que es el diseño del mapa. Entonces, incluso estos resultados ya deberíamos llevarlo al QGIS o al ArcGIS o al SagaGIS o a cualquier GIS, donde a mí me parece que hacer este diseño es mucho más fácil, ¿no? Porque tú puedes generar incluso un rango discreto y generar intervalos de confianza, perdón, rangos de valores de acuerdo a criterio experto, ¿no? Entonces, uno puede ver en la literatura, por ejemplo, mira, de tanto a tanto de materia orgánica, de carbono orgánico es bajo, tanto es medio, tanto es alto, ¿no? Y ahí es más fácil de comparar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver, si no hay más preguntas hasta acá, vamos a hacer la actualización de esto. A ver, acá tenemos que sacar de los residuos, pero esto hay que convertirlo en el espacio.
Ya, aquí yo voy a agregar como una línea extra. Vamos a poner espacialización de los residuos. Ya, porque recuerden que yo estoy generando acá un nuevo data frame donde están los residuos en la última columna, pero acá todavía no le estoy indicando de que esto tiene coordenadas en el espacio, ¿no? Entonces yo tengo que indicarle eso. Acuérdense que este comando coordinates, que lo vimos en la semana pasada, había que indicarle cuáles son las columnas donde están las coordenadas en X y en Y, ¿no? Que en este caso, si no me equivoco, son mayúsculas, ¿sí? Pero puede ser de que algunos lo tengan con minúsculas, porque me acuerdo que yo subí primero una base de datos con minúsculas. ¿Ya? Entonces, otra cosa que tenemos que revisar acá es que estos residuos que ya están en el espacio no tienen coordenadas. Entonces, hay que asignarle sus coordenadas. Eso se hacía con el comando crc. Y yo le voy a indicar que las coordenadas son las mismas que mi modelo de carbono orgánico, ¿no? Que es en este caso, ¿no? Vuelvo a revisar acá residuos. Y observen que ahora sí tiene sus coordenadas, ¿no? UTM-18 Sur o EPSG 32718. Una vez que ya tengo esto, yo ya puedo comenzar a hacer mi procedimiento, ¿no? Voy a borrar acá esto de acá, porque me consume memoria. Vuelvo a generar mi extensión, mi malla de extensión. Y ahora tengo que cambiar esto, ¿no? Porque ahora esto ya no va a ser carbono orgánico, sino va a ser residuos. Vamos a ver con qué nombre está. Ahí está. Se llama residuos. Y esto de acá estaba en mi base de datos, residuos, que le ha convertido, le he espacializado ahora, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? Cómo es este modelo variograma. Y en este caso, observen que ha conservado la forma del sigmoide, pero esto es un sigmoide bien raro, y este de acá es bastante raro. Creo que prefiero que esto sea como un esférico, que es un poquito más común, ¿no? Asumiendo de que vendría más o menos en esta forma. Claro, como les dije acá, no tiene que ser preciso, porque a veces un modelo más sencillo, que quizás no se ajusta al 100% a la realidad que tú observas, pero es más fácil de explicar, es más adecuado. Porque cuando uno hace un modelo, no solamente te interesa que tengas una predicción perfecta, sino te interesa que tú lo puedas explicar. Entonces acá simplemente hay que ajustar, ¿no? Miren, ya nuestro nugget ya no podría ser 2, acá la mitad vendría a ser 10, la mitad es 5. Entonces este debería estar aproximadamente en 5, ¿ya? El rango vendría a estar aquí, ¿no? Que más o menos parece que es 7000. Como quiero que sea esférico, vamos a ponerle gaussiano, ¿no? Vamos a ponerle gaussiano. ¿Ya? Más o menos acá se estabiliza, este vendría a ser 7000. Y acá nos faltaría una cosita más que vendría a ser cuál es el máximo valor, el SIL, ¿no? Que estaría por acá. Debería ser una varianza de 45 quizás. Vamos a ver cuál es la varianza de los datos. $25. Está bien alejada, ¿no? Miren, porque tenemos una doble varianza acá. Entonces, yo esto lo voy a asignar de manera manual. Yo le voy a asignar que es en este punto que vendría a ser 45, ¿no? Generalmente, como les dije, acá debería ser la varianza de los datos, ¿no? Pero como pueden ver en este modelo gaussiano, que es complicado, no coincide la varianza con el pico. Entonces hay que asignarle de manera manual. Vamos a ajustar. Nos está ajustando el modelo gaussiano nuevo y vamos a hacer el gráfico, ¿no? Que me asume que es hasta ahí. Que más o menos no me parece tan adecuado. Vamos a
volver a la anterior, entonces vamos a poner con la varianza original. Como pueden ver en este paso, es básicamente probar, probar, probar hasta que tengas algo con lo que tú te sientas satisfecho. Porque cada persona me sale igual. ¿Ya? Entonces me quedo con este de acá de la varianza. Porque cada persona tiene como su propio criterio, ¿no? De qué considera que es mejor o no. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es la interpolación, ¿no? Acá otra vez tenemos que poner residuos. Estoy poniendo que los residuos se distribuyen respecto a su intercepto, porque acá no hay covariables, es simplemente con respecto a la misma variable y el espacio. Recuerden que hay un método que se llama co-kriging, que el co-kriging sí te permite poner variables, entonces por eso acá el símbolo es 1. Y la base de datos donde está la información en el espacio de residuos, la grilla, el modelo ajustado que es el de acá, y el radio de búsqueda, ¿no? Perdón, el número de muestras que como máximo que tiene que buscar, ¿no? Alrededor para hacer los cálculos. Hacemos el graficado, ¿no? Aquí ya se ve incluso algo un poquito más raro. A ver, alguien que me diga por qué este gráfico se ve raro. ¿Por qué ya no tiene la forma como vimos en la vez anterior? ¿Cortó? A ver, alguien que vaya pensando mientras voy a sacar las diapositivas de la semana pasada para que explique eso. Estamos en la sección 4. Ah, exactamente, porque se está evaluando. Y acuérdense que los residuos deberían ser valores que, si fuera perfecto, los residuos deberían ser 0, ¿no? Pero, como es en este caso, nosotros no tenemos un residuo de 0. Observen, miren, los residuos varían creo que así, acá sí sería desde menos 10 hasta 10, que aproximadamente es normal, ¿no? Y la distribución de los residuos no tiene que ser uniforme, ¿no? Pero acá, observen que sí hay una distribución espacial, ¿no? Se puede observar que hay manchas. Eso quiere decir que efectivamente nuestra variable carbono orgánico tiene autocorrelación espacial, a pesar de que la prueba de independencia que hicimos con el modelo no lo detectó. Eso también es algo importante a señalar, ¿no? Pero el variograma sí lo ha detectado, ¿no? A ver, yo saqué esto para que recordemos qué cosas eran los residuos. Recuerden que los residuos o residuales es la diferencia del valor que te obtienes, el valor real, perdón, de la muestra con respecto al valor del modelo, ¿no? Y como nuestro modelo era una recta de regresión, ¿no? Esta diferencia son los residuos. Entonces, siempre los residuos van a ser positivos, negativos o cero. Y lo ideal sería que tengan una distribución normal. No siempre sucede eso, claro está, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es graficar tanto nuestro modelo. Observen nuestros residuos otra vez. Vamos a poner copy. Sí. Aquí está, ¿no? Los residuos de nuestra área de estudio. Pero también acá nos interesa otra cosa, que es la varianza. Ya, esta varianza, aunque se ve extraño, ya observen de que los mayores valores son en los extremos. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Miren los extremos, tienen zonas verdecitas. Estas zonas verdecitas con incluso zonas de color amarillo es porque tienen mayores valores de varianza. ¿Por qué?
¿Aló? ¿Alguien? Ingeniero, podría ser porque interactúan con los valores que están fuera, los no data. Exactamente, porque están casi cerca casi fuera de la zona de estudio, ¿no? Bueno, acá no me ayuda mucho el ploteado del R, pero observen que justo estas zonas verdes y los de mayor valor coinciden con las zonas donde están más lejos de los puntos de muestreo, ¿no? Ya, y acá viene el segundo defecto del green, que en este caso no hay problema porque nuestras muestras están distribuidas en una grilla regular. El kriging tiene un supuesto que te indica que la distribución de las muestras tiene que ser regular. Eso quiere decir de que el distanciamiento entre muestra y muestra tiene que ser equivalente entre ellas. Es decir, así como tenemos acá una grilla donde la distancia de esta muestra a esta muestra puede ser 5 metros y de esta a esta 5 metros. Entonces, para tú tener un valor, bueno, un buen resultado de kriging, tu muestreo tendría que ser un muestreo sistemático. ¿Ya? Y eso en la vida real es bien difícil de hacer. Es bien difícil, ¿no? Por eso, este modelo Regression Kriging, a pesar de que es mucho mejor que el Kriging, observen, miren, nosotros tenemos acá, hemos visto un modelo de regresión lineal. Entonces, el modelo tiene cierta calidad, pero todavía deja en dudas varias cosas, por lo supuesto. Luego hemos hecho un Kriging solito. El Kriging tiene también sus deficiencias porque han visto que en el gráfico se ve un poco raro, ¿no? Y ahora tenemos acá un modelo, vamos a hacer un modelo regression kriging, que es una fusión de estos dos, que tiene cierta mejora, pero vuelve a caer en otro problema. Entonces, para solucionar eso, ya existen los modelos geoestadísticos, donde ahí ya estamos hablando de geoestadística, donde hacemos un modelo de regresión lineal, pero adicionalmente hay una variable más, que es la posición en el espacio. No, eso de acá, de ahí no lo vamos a ver, son modelos bien, bien complicados, incluso en la rama de mapeo digital de suelos, son muy pocas personas las que han trabajado con eso, por lo menos de los artículos que yo he visto, un montón de gente le gusta hacer machine learning, pero meterse a modelos estadísticos reales, eso sí es otra cosa porque es bien complicado, ¿no? Incluso hay una rama mucho más avanzada de eso que son modelos de geoestadísticos bayesianos, que eso ya es una cosa de otro mundo, ya. Ahí sí hay especialistas en eso. Yo, por ejemplo, mi asesora de la Católica es especialista en modelos de geoestadística bayesiana y así maneja ese tipo de cosas, pero no aplicado a suelos, sino a otros temas, ¿no? Ya. Ahora, para poder hacer el regression kriging, recuerden que acá, ¿dónde está? Aquí. Lo único que indica es, ya tenemos de acá, tenemos el modelo que es solamente con regresión lineal. Ya tenemos el modelo con kriging, ¿no? Ahora, sumando estos dos, deberíamos tener este modelo regression kriging. Acuérdense que este modelo regression kriging es simplemente la suma de la tendencia del modelo de regresión con la interpolación de los residuales, ¿no? Tenemos acá, este es el kriging. Recuerden que acá está el modelo, el que hemos hecho, el mapa del modelo de regresión lineal. Y acá está el mapa del modelo con kriging. Entonces, la suma nos da un regression kriging, vamos a plantearlo, y ese es el resultado final. Que pareciera que no hay mucha diferencia, pero a ver, vamos a verlo. A ver, ¿cómo hago aquí para que se vea bonito? Ahora sí. Ya, primero regression kriging, ya. Aquí está.
¿Se puede ver el gráfico? No sé si se ve. Sí. Ya. Entonces, acá tenemos el regression kriging, ¿no? Acá tenemos el modelo, bueno, este es de los errores interpolados. Uy, debí guardar el otro para ver el carbono orgánico. Y acá tenemos el modelo de regresión, solo regresión. Entonces observen que, miren, hay ciertas diferencias, ¿no? En la parte central, observen que el modelo de regresión nos mostraba casi todo verde, pero acá, miren, ya muestra valores mayores. Porque acá está corrigiendo los errores que tiene este modelo utilizando ya una interpolación sobre los residuos. Entonces, este modelo tiene mucho menos error que el anterior, ¿no? Que los dos anteriores. Que básicamente este es el caballito de batalla del mapeo digital porque este método Regression Kriging se originó dentro de la especialidad de mapeo digital con la gente que trabaja con estadística, ¿no? Y me parece que es en donde más utilidad tiene, ¿no? Sin embargo, ustedes lo pueden utilizar para varias cosas. Yo, por ejemplo, lo he utilizado para hacer mapas de roya de café, ¿no? Que es una cosa que no tiene nada que ver con suelos, pero lo he aplicado ahí, ¿no? Y tiene también la misma validez. A ver, vamos a buscar dónde está el de carbono orgánico. ¿Preguntas hasta acá? Sí, ingeniero, el modelo carbonoorgánico.cric es sobre los residuos, ¿cierto? ¿Dónde está? Este acá. Sí, este ahora es sobre los residuos. Ah, Ya lo actualizamos, ¿no? Al inicio lo hicimos sobre el carbono orgánico, pero luego lo hicimos sobre los residuos. Voy a intentar hacerlo ahorita sobre el carbono orgánico para que veamos la diferencia que hay. Déjenme buscarlo un momento. Ya, estoy copiando de frente porque si no, ya desde cero el proceso es un poco tedioso. Ya que corre. Sí, está.
Salió, claro. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya observen, ahora sí tenemos una comparación, ¿no? Acá el primero tenemos el regreso en Kriging, luego tenemos acá los residuos del modelo de regresión, el modelo de regresión y la interpolación Kriging de carbono orgánico sólido. ¿No? Entonces, como pueden ver, hay una diferencia, ¿no?, bastante marcada en estos tres, básicamente, ¿no? Porque recuerden que este es simplemente la suma de este con este, ¿no? Entonces, ya, ¿cuál de ustedes, bueno, cuál les parece mejor? Y yo particularmente, bueno, porque yo uso la técnica, escojo este, ¿no? Pero si ustedes ya quieren ver a nivel de calidad, tendrían que evaluar un poco la incertidumbre de este modelo y también quizás hacer un cálculo de pueden aplicar una validación cruzada, no sé si han escuchado el término, ¿no? O pueden hacer una división, ¿no? Como hay varios datos, por ejemplo, acá tenemos 400 y algo datos, nosotros podríamos agarrar quizás el 10% de los datos para hacer la comprobación si este resultado es bueno o es malo, ¿no? Como el modelo te genera una interpolación, bueno, te genera una predicción en zonas donde no tienes, si tú utilizas una parte de los datos para hacer el modelo y la otra parte la utilizas para validar si el modelo realmente es bueno, entonces con esto tú puedes comprobar si tu modelo realmente tiene una buena calidad, ¿no? Entonces, no lo vamos a hacer para eso, como les dije, si es que y se lleva un curso completo de mapeo digital, sí se ve ese tema, ¿no? Lo que sí vamos a ver la siguiente semana es el tema de la varianza, ¿no? Porque ahorita hemos llegado hasta acá, pero no hemos evaluado, por ejemplo, ¿dónde está? No hemos evaluado esto, ¿no? Simplemente lo he graficado, ¿no? Y lo hemos dejado acá. Pero a este dato, acuérdense que como esta varianza es una medida de incertidumbre, nos va a servir para calcular un componente final que es este de acá. Este valorcito se tiene que calcular utilizando la varianza del PRI. Y también la varianza del modelo de regresión lineal, que eso lo vamos a ver, como les dije la siguiente semana. Porque como estamos trabajando con estadística, en verdad el modelo no termina aquí. Ya, porque este es el valor puntual del modelo. Pero como estamos trabajando con estadística, nosotros necesitamos un intervalo de confianza. Entonces, este modelo tiene que tener un valor superior y un valor inferior. Y este vendría a ser la media de esos dos. No sé si se comprende eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún problema que hayan tenido con los ejercicios? Ingeniero, el último mapa, el cuarto, el que está en la esquina inferior derecha, es un método diferente, ¿no? El Kriging. Sí, es vamos a ponerle nombre, ¿no? Es-
Ahora sí, creo que ahí se ve mejor, ¿no? Ahora sí se puede interpretar, ¿no? Ya el primero es el regression kriging, ¿no? El kriging de los residuos del modelo de regresión lineal, ¿no? El modelo de regresión lineal y el kriging del carbono orgánico, ¿no? Es prácticamente, estamos comparando acá, miren, hacer un modelo de regresión lineal con hacer un kriging solito y una combinación de ambos. Porque generalmente por lo menos lo que yo he visto que se hace bastante en Perú, es la gente saca sus muestras y aplica un kriging, ¿no? Aplica, bueno, diferentes tipos de kriging que hay, ¿no? Creo que el universal kriging es el más utilizado. Acá hemos utilizado el ordinary kriging, ¿no? Y aplica y debería salir este resultado, ¿no? Pero si nosotros comparamos con un modelo de un poco mayor performance, vendría a ser con esto, podemos ver que hay diferencias muy marcadas, ¿no? Entre los tres, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que podemos concluir la sesión de hoy. No pensé que sería tan rápido. Disculpe si lo he hecho muy rápido. No sé por qué me ha quedado corta. Yo lo había calculado para 2 horas. Creo que, creo que estuvo bien, ingeniero. De repente lo que puede haber dificultado un poco es algunos términos como varianza y todo eso que, como le dije, ¿no? De repente estamos un poquito olvidadizos de ese tema. Por eso quizás fue un poquito, es un poquito complicado comprenderlo y además, como le mencionaba, ¿no? El tema de los comandos propios del R y de las librerías, que a mí me sucede, por ejemplo, que usted lo redacta y trato de comprenderlo ahí, pero como lo procesa un poco rápido, como que queda una pequeña duda, pero supongo que es cuestión, como le decía usted, ¿no? De práctica. Sí, por eso también ustedes tienen los videos disponibles en YouTube para que puedan revisar esto una y otra vez. Estos son métodos nuevos. Lamentablemente, bueno, ustedes deben haber visto cuando vienen profesionales, por ejemplo, de fuera, ¿no? Ahorita está muy de moda en el mundo científico todo lo que es el machine learning, ¿no? Y ahorita con esto del tema del COVID, seguramente ustedes han visto, ¿no? Que está como loco el tema de los datos, ¿no? Que la gráfica, que no se aplana, que no sé qué cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí en el Perú, lamentablemente, lo que yo he observado en las carreras de ciencias agrarias y ciencias ambientales, ¿no? Es de que hay una deficiencia en la parte matemática y estadística, que eso ocasiona una diferencia marcada con los profesionales que están de fuera, ¿no? En la práctica muchas veces nosotros le ganamos porque nuestro país, en la diversidad biológica, geográfica, etcétera, etcétera, etcétera que tiene, nos permite obtener bastante práctica. Eso sí, pero en la parte teórica, en comprender un problema desde su fundamento, explicarlo y explicar por qué sucede ese problema, donde ya tenemos que aplicar la parte matemática y la parte estadística, es donde estamos fallando bastante. Entonces, si ustedes quieren mejorar mucho en sus trabajos respectivos, yo les recomiendo bastante de que estudiren un poquito estos temas, ¿no? Que les va a servir bastante cuando quieran llevarlo al mundo real para resolver problemas, ¿no? Yo, particularmente, yo les digo una experiencia, ¿no? Creo que, vamos a ver si hay una pregunta por acá, no, creo que lo expliqué la primera sesión o en otras sesiones, creo. Yo he hecho una segunda maestría en estadística justamente para mejorar estos temas y ya cuando lo he visto en la parte profesional me ha permitido detectar errores. Por ejemplo, yo soy agrónomo, trabajamos con fondos, ¿no? Y por medio de estadística nosotros hemos podido detectar, por ejemplo, qué lotes en un campo agrícola están siendo mal manejados, pero por un tema, no por un tema, ¿cómo se llama?, de que el campo ha sido mal manejado porque la persona lo ha manejado mal, sino por un tema de que quizás
el personal de campo ha estado manipulando datos para reportar que los resultados de su campo son buenos, con tal de quedar bien, ¿no? Entonces, esas cosas, la estadística no te miente, ¿no? Tú puedes detectarlo, y eso en el campo laboral sirve bastante, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? A ver, vamos a ver, a ver, vamos a hacer un resumen de la sesión de hoy, ¿no? Voy a reiniciar todo mi R para que podamos hacer esto. Ya. El resumen de la sesión de hoy vendría a ser un resumen de la sesión anterior y esta, ¿ya? Entonces, acuérdense que nosotros acá, bueno, yo he generado una modificación del script anterior, porque ustedes tienen hasta la semana pasada, es como que un script para que ustedes practiquen. En cambio, ya está compilando información de los scripts anteriores, ¿no? Lo primero, acuérdense que este comando de aquí es para que me pueda leer los datos del clipboard. El clipboard es, por ejemplo, yo tengo acá mi Excel, ¿no? Tengo mis datos y yo le doy control C o le doy clic derecho copiar, ¿no? Entonces, esta información tiene que estar en algún lado, ¿no? Entonces, se almacena en la memoria RAM, que sería como que tu memoria a corto plazo. Entonces, esa memoria a corto plazo se llama clipboard, ¿no? Entonces, acá lo que yo le estoy diciendo es al R, quiero que me leas los datos que están en la memoria RAM, ¿no? Entonces, aquí los ha leído, ¿no? Ya mi base de datos de Excel lo estoy metiendo al R. Luego aquí, yo lo que estoy haciendo es eliminar valores que no, filas que no tengan valores, ¿no? Porque a veces puede pasar, imagínense que aquí yo no hubiera puesto un valor. Entonces, este comando lo que hace es eliminar todas las filas que no tienen valores. Que lo estoy poniendo por defecto, que más adelante le voy a explicar por qué. ¿Ya? Acá, este siguiente comando, recuerden que yo guardé las covariables en un archivo RDS, que es un archivo nativo de R. Entonces, para no tener que estar haciendo el proceso de lectura de todas las covariables siempre. Poder hacer la recolección de puntos. Entonces, acá lo que estoy haciendo es leer eso. Hay un micrófono que escucho mi eco. Sí, ya lo probé. Entonces, con esto, yo ya tengo las covariables y para comprobarlo yo puedo agarrar y hacer un plot. No sé si se puede ver mi pantalla que estoy escribiendo abajo. Sí. Y por ejemplo, yo voy a graficar el modelo digital de elevaciones, ¿no? Entonces, con esto ya compruebo, mira, sí, realmente este comando me ha leído las covariables, ¿no? Ahora, esta primera parte era, como yo les dije, aquí el R te está reconociendo como una base de datos esto, pero tú quieres, esto tiene coordenadas, entonces tú quieres que el R te lo reconozca como coordenadas, ¿no? Porque miren, si yo le doy acá un plot df, me sale esto, es decir, me grafica las variables unas contra otras, ¿no? Como está X contra Y, me sale el mapita, pero no me está reconociendo que realmente hay una distribución espacial de estas variables. Entonces, para eso, yo primero estoy creando, estoy copiando esta base de datos DF, estoy copiándola en otra que se llama DF-SP. Siempre se pone SP porque es Spatial Points, de puntos en el espacio, ¿no? Entonces, como les dije, si gráfico sale eso. Pero ahora yo le estoy diciendo acá, a esta nueva base de datos df.sp, yo te estoy indicando que las coordenadas se encuentran en la columna X y en la columna Y. Que recuerden que habían dos columnas X y donde están las coordenadas. Entonces, con esto, miren, yo veo la clase de este nuevo archivo y ahora me indica que lo está reconociendo como una base de datos de puntos en el espacio. Entonces, si yo le doy plot df.sp, ahora sí me lo está reconociendo como puntitos en el espacio. Ya. Sin embargo, si yo reviso esta base de datos nueva, el problemita es de que, miren, no tiene asignado un sistema de coordenadas. Entonces, pero yo ya sé, porque como estos son puntos de muestreo que se supone que lo he hecho en campo con un GPS, y yo debo haber configurado mi GPS para que se sepa
en qué sistema de coordenadas está. Entonces yo ya sé qué sistema de coordenadas tiene. Entonces, como esto lo hemos trabajado ya la primera sesión, nosotros hemos asignado que esto era WGS84 18 Sur. Pero este sistema de coordenadas lo habíamos asignado a las covariables. Entonces, miren, si yo aplico este comando CRS sobre las covariables, me va a indicar que su sistema de coordenadas es este, ¿no? Lamentablemente, en el R, la codificación para el sistema de coordenadas es así complicado, aunque ese es un sistema internacional. Entonces, hay que respetarlo nomás. Más fácil sería que sea con LPSG, que es 32718, ¿no? Pero acá no se puede. Entonces, yo acá le estoy indicando, mira, ¿cuál es el CRC de DFSP? Acá me dice que es ninguno, no está asignado. Entonces, yo voy a asignar el de las covariables a mi base de datos de punto. Entonces, al volver a revisar mi base de datos, ahora sí me está indicando de que tiene un CRC. ¿No? Esta es la primera parte. Luego, bueno, yo ya tengo mi base de datos en el espacio, mi base de datos normal, como una base de datos, y mis covariables. Pero yo necesito que estas covariables estén dentro de la base de datos, ¿no? Porque yo tengo mapas, tengo una imagen de las covariables, pero yo necesito de cada punto de muestreo qué dato de la covariable corresponde ahí. Entonces aquí hay un comando que es para extraer las covariables respecto a la posición en el espacio. Pero yo esto de acá tengo que juntarlo. Yo lo estoy creando como un nuevo archivo, como un DF2. ¿No? Aquí está. ¿No? Miren. Miren, es una base de datos nueva, pero solamente están las covariables. No me está indicando dónde están los puntitos. Entonces yo tengo que juntarla con los datos anteriores. Y acá, bind, yo le estoy diciendo, júntame las columnas de ambas bases de datos. Y al hacer este juntado, van a darse cuenta que ahora mi base de datos tiene, ¿no? Miren, tiene el X, el Y, el carbono orgánico y todas las covariables ambientales. Ya, pero ¿cuál es el detalle acá? ¿Cuál es el problema? Que justo había un puntito de que estaba fuera de zona. Vamos a ver, creo que acá sale. No me figura. Aquí está. Miren. Esto lo noté después, que justo había un puntito de muestreo de esta zona que está fuera del área de las covariables. Entonces, por lo tanto, me asigna un valor NA. O sea, no hay valores en esta fila. Entonces, por eso es de que yo asigné este de acá, que es, quiero que me elimines todas las filas que tengan valores NA. Para que ahora, miren, en ese DF, esa fila que no tenía valores desapareció. Luego nos vamos al análisis de regresión lineal, ¿no? Ya tengo mi base de datos lista, entonces ya puedo hacer mi análisis de regresión. Yo lo que estoy aplicando acá es un modelo de regresión lineal, ¿ya? Donde estoy indicando la forma. Esto de acá es la forma. Yo les expliqué que este símbolo igual es un modelo que se utiliza para matemáticas, pero este de acá es un modelo para estadística. No sé cómo ponerlo acá, pero recuerden que este símbolo igual con este guiño encima significa asimilar o equivalente, ¿no? Por eso es de que en lenguaje de computadoras se utiliza solamente el guiño. Entonces, básicamente acá yo tengo que decir cuál es mi variable predictora y cuáles son mi variable de respuesta, perdón, y cuáles son mis variables predictoras, ¿no? Que vendrían a ser estas vendrían a ser mis covariables. Pero como yo no quiero poner así una por una, en el R me permite poner este comando. Observen que es simplemente un puntito. Al yo poner este punto, es decir, hacer esto, eso me está indicando, ya, agarra todas las variables que estén en la base de datos y ponlas como si fueran covariables. Así es simple, ¿no? Pero acá hay un detalle, que mi base de datos tiene también los valores de las coordenadas. Y como yo estoy acá en la primera parte aplicando
un modelo de regresión lineal no puede incluir la posición en el espacio. Tengo que sacar esto. Entonces, en el R, cuando tú quieres seleccionar, por ejemplo, columnas dentro de una base de datos, por ejemplo, acá tengo DF, yo puedo poner estos dos corchetes adelante de la base de datos y separar con una coma. Entonces, todo lo que yo ponga a la izquierda van a ser el número de fila o las filas que yo quiero, y todo lo que ponga a la derecha van a ser las columnas. Por ejemplo, a mí me interesa la fila 1, la columna 2. Entonces, ahí me está botando qué dato hay en la fila 1, columna 2. Por ejemplo, a mí me interesa lo que esté en la fila 1, columna 4, que vendría a ser carbono orgánico. Me bota el valor. O me interesa toda la fila 1, ¿no? Pongo así, sin ningún valor después de la coma, y me está botando todos los datos que se encuentran en la fila 1. O me interesa toda la columna 4. Entonces, ahí me está dando todos los valores que están en la columna 4. Entonces, yo lo que estoy indicando acá es, yo quiero desde la columna 4 hasta el número de filas que tenga esto. NCOL, perdón, me va a indicar cuántas columnas tiene esta base de datos. Me dice que tiene 19 columnas. Entonces, si yo pongo, voy a poner acá un objeto para que me indique las primeras filas, ¿no? Si yo pongo, por ejemplo, acá, yo quiero desde la columna 4 hasta la columna 19, observen que me está dando solamente desde el carbono orgánico para adelante, ya no están las coordenadas. Por eso es de que estoy poniendo esto acá. Ya. Pongo acá el modelo, estoy generando el modelo, resumen del modelo. No, este comando summary es para indicar, yo ya he generado este modelo, yo quiero saber los datos de este modelo, ¿no? Y acá en este modelo te indica primero los residuos del modelo. Generalmente los residuos tienen que ser normales, eso quiere decir que el mínimo y el máximo tienen que ser números similares, pero con signo opuesto. Más o menos sale eso, ¿no? Porque, mira, menos 11 y más 12 están por ahí. Y luego acá me indica, ¿no? Los coeficientes de cada una de las variables. Lo que interesa acá es el tema del valor numérico, disculpe, y la significancia. Pero, como pueden ver, no todas las variables son significativas. Y esto yo expliqué que se debe a un problema de colinealidad. Cuando dos variables predictoras, estas son las X, están correlacionadas entre ellas, esto quiere decir que la explicación que tienen estas variables sobre la respuesta, que es el carbono orgánico, es la misma. Entonces, convendría eliminarlas y eso también perjudica al modelo. Por eso es de que sale esta falta de significancia. Entonces, eso lo podemos corregir más adelante de una manera automatizada. Pero antes de esto, hay que hacer una comprobación del modelo. Hay que ver si es que el modelo cumple ciertos supuestos, porque eso también lo vimos la semana pasada, ¿no? Entonces, primero teníamos un método gráfico. Este de acá, que dice par mfrow, yo le estoy indicando, yo quiero que me dividas el espacio de graficado en 2 filas y 2 columnas. O sea, eso me va a permitir tener 4 gráficos. Y acá, yo estoy regrésamelo a una fila y una columna, es decir, uno solo. Ya, aquí tengo los 4 gráficos, ¿no? En este caso, recuerden, el primer gráfico, este de acá, me permite ver la linealidad, ¿no? Si este modelo fuera completamente lineal, esta línea rojita vendría a ser una recta. Pero obviamente la perfección no existe, ¿no? Entonces tiene que tener ciertas derivas, pero tiene que ser aproximadamente lineal. Este de acá nos indica si el modelo tiene una distribución normal. Los residuos del modelo tienen una distribución normal, ¿no? Entonces, para comprobar eso, habría que ver que los puntos realmente están sobre esta línea punteada, ¿no? Entonces, más o menos está sobre la línea punteada. Hay derivas, ¿no? Hay datos que no permiten eso, pero está por ahí, ¿no? El tercer gráfico es sobre la homogeneidad de varianzas. Acá solo salen los valores sobre 0, pero debería estar 0 y para abajo. Ah, perdón, está bien. Pero 0 para arriba. Y acá el máximo debería ser 2 desviaciones estándar. O sea, si es que esta línea roja superara el 2,
significa de que no habría homogeneidad de varianza. Y esta línea, al igual que en este primer dato, debería ser recta, ¿no? Pero acá es como que se está incrementando. Y acá, si se dan cuenta, estos son los valores de carbono orgánico de menor a mayor. Entonces quiere decir, entre más se incrementa el valor de carbono orgánico, la varianza se incrementa. Y eso es una violación del supuesto de homogeneidad de varianza. Y este último de acá es para ver qué valores son influyentes en el modelo, ¿no? Acá solamente es revisar estos datos que están con etiqueta. Tenemos 3 datos influyentes. Ya. Luego, esto es una comprobación gráfica, ¿no? Exploratoria. Después hacemos una comprobación ya numérica, ¿no? Primero estamos extrayendo los residuos del modelo. Recuerden que este comando residuals y el modelo dentro, este modelo, nos está extrayendo los residuos del modelo. Y yo lo estoy almacenando en un objeto que se llama residuos, que se va a crear acá en mi ambiente de R, ¿no? Primero, para comprobar la normalidad, existe una prueba, la que es la más práctica, que es el Shapiro test, ¿no? Y acá nos indica que no hay normalidad, ¿no? Luego vamos a aplicar esta prueba, que es el NSV test, que también me indica no hay homogeneidad de varianza. Y Durbin y Watson si es que hay independencia. Y me dice que sí hay independencia, ¿no? Lo cual ya demostramos que no está bien, esta prueba no está bien, porque en el semivariograma se demostró que efectivamente no hay independencia, ¿no? Y acá te está diciendo que sí hay independencia. Entonces, bueno, nosotros lo primero que queremos solucionar es el tema de la colinealidad, ¿no? Que acá nos salía que los no eran significativos. Queremos que el R automáticamente con este método stepwise selection seleccione qué variables van a ser importantes para el modelo. Y luego de esto vamos a hacer un resumen de este nuevo modelo que hemos generado. Y como pueden ver, es un modelo más chiquito, donde de todas las variables que incluimos al inicio, ahora solamente están las que son significativas, pero hay una que no. Y yo les expliqué que no es significativa por un tema de que no se puede generalizar esta variable, ¿no? Sin embargo, el valor numérico todavía no sirve, ¿no? En especial, las demás que ya son significativas y estos valores numéricos nos dan una relación no de causa-efecto, sino de asociación, ¿no? Son directamente proporcionales o inversamente proporcionales al carbono orgánico del suelo. Entonces, para comprobar realmente que aquí no hay colinealidad, hay un valor que es el factor de inflación de la varianza, que es este de acá, que al aplicarlo nos sale, ¿no? Si esto hubiera dicho true, significa que esta variable tiene colinealidad con alguna otra, pero que es conveniente sacar esta variable del modelo. En este caso, como hemos utilizado el método automatizado, ninguna variable ha salido true, entonces no hay problema. Todas se pueden quedar en el modelo. Este de acá es una revisión automatizada de valores atípicos, que para este caso sí sirve, pero para otros modelos es necesario otros métodos. Y acá nos indica que la variable el valor, la muestra que tiene problemas es la 16. Es decir, este método nos está sugiriendo que saquemos la muestra 16 de los datos. Entonces decimos, bueno, vamos a probarlo, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, con esto estamos sacando la muestra 16, pero el resultado nos indica que el R cuadrado, miren, disminuyó. En lugar de mejorar, como en el caso anterior, acá tenemos 0.6705, acá tenemos 0.6704. Entonces, eso quiere decir que como es la diferencia está pequeña, significa que ambos modelos prácticamente son iguales. Entonces, no nos conviene sacrificar la muestra. Si ustedes quieren, pueden sacrificarla. Pero yo recomiendo de que no, porque esta muestra ha costado plata, ¿no? Yo les dije, no es un análisis de suelo, son 80 soles que se estarían perdiendo. Y en la mayoría de los casos, tu empleador no va a querer que tú sacrifiques algo que le ha costado plata.
Entonces, al final, este modelo ya no lo utilizamos. Nos quedamos con el anterior, que ese sería el MD1, porque ese fue el más adecuado, ¿no? Entonces, acá, para poder generar el mapa de solo el modelo lineal, estamos utilizando un comando que se llama predict, que es para predecir en base al modelo los datos que habría en todo el espacio de las covariables ambientales. Recuerden que las covariables, nosotros tenemos el dato poblacional. En cambio, de carbono orgánico solo tenemos una muestra. Entonces, hacemos esta predicción. Demora un poquito porque como es una imagen en el raster, recuérdense que en este raster, miren, hay 735.300 datos, ¿no? Y nuestra muestra es solamente de 402 datos, ¿no? Entonces, hacer la predicción para los 735.300 datos, la máquina sufre un poquito de todas maneras, ¿no? Este warning no hay que hacerle caso porque es por algunas zonas no tiene datos y lo eliminan nomás. Entonces acá, una vez que ya generamos esto acá, lo graficamos para comprobarlo. Acá sale nuestro resultado del modelo lineal. Y este de acá, points, es simplemente para que yo, encima de esto, ponga los puntos de las coordenadas en la muestra. Simplemente visual, ¿no? Porque incluso ustedes no podrían no hacer esto, ¿no? Ahora lo que yo quiero es, de este modelo lineal, yo quiero sacar los residuos, tal y como hicimos acá arriba. ¿Dónde está? Para poder hacer la comprobación de los supuestos. Pero yo estoy sacando los residuos porque a estos residuos yo le voy a aplicar geoestadística, ¿no? Entonces, yo saco los residuos y adicionalmente estoy generando una base de datos donde tenga todos mis datos más mis residuos en la última columna. E incluso podemos ver un poco la distribución de estos residuos, ¿no? Tienen que observen, aproximadamente es normal, ¿no? Y como pueden ver, va el centro prácticamente está cerca a cero y va de negativo a positivo, ¿no? Acá hay una derivación, hay una simetría, de cierto modo, pero no es muy importante porque acá el número de datos nos ayuda, ¿no? Y ya, entonces, al aplicar geoestadística, nosotros primero a esta nueva base de datos, recuerden que esta no tiene coordenadas ni posición en el espacio. Entonces, hay que aplicarle el mismo método que utilizamos al inicio. Primero lo espacializo, genero que le indico al R que eso tiene una posición en el espacio, y luego le indico que tiene un sistema de coordenadas. Entonces, ya con esto yo ya puedo aplicar geoestadística. Pero primero tenemos que generar una grilla que va a ser el área donde se va a interpolar. Ya, este comando de acá no lo voy a explicar porque de verdad es muy complicado, pero es lo más sencillo para poder generar la grilla, ¿no? Lo más práctico, ¿no? Así que simplemente esto lo corre, ¿no? ¿Ya? Luego, yo tengo que activar la librería Gstat, esto tienen que instalarlo en su R para que pueda funcionar, ¿no? Yo voy a generar un variograma, ¿no? Voy a generar un variograma donde lo que me interesa es plotear los residuos. Los datos están en la data residuos. Acuérdense que width es la distancia que hay entre muestra y muestra. En promedio, ¿no? Porque, bueno, acá yo tengo muestras distanciadas equitativamente, pero en la vida real es bien difícil hacer eso, ¿no? Los puntos de muestreo no tienen distancias equitativas entre uno y otro. Entonces, ustedes pueden sacar un promedio de las distancias equitativas. En este caso, como yo lo conozco, yo lo estoy poniendo. Si no lo tienen, este valor lo pueden dejar en blanco también. Y el cutoff es el radio de búsqueda de datos, ¿no? En este caso estoy agarrando 100.000 metros, 10.000 metros, ¿no? Sí, 10.000 metros de búsqueda. Entonces genero mi variograma y grafico mi variograma para yo verlo. Entonces yo viendo esto puedo notar que esto es un modelo gaussiano, ¿no? Según lo que hemos visto en la teoría, ¿no? Entonces, ¿dónde? Su SIL vendría a estar aproximadamente por acá y su nugget está por aquí. Entonces, yo creo, para mí, yo creo que el nugget que está por aquí debería ser un valor de 5, ¿no? Y el SIL que está por acá
debería ser un valor de 40 y algo, ¿no? Pero por teoría se supone que el SIL debería ser la varianza de los datos. Aunque en este caso, como es un modelo gaussiano, es un poquito más complicado, no va a coincidir, ¿no? Porque mira, si nosotros revisamos aquí la varianza de los datos, la varianza me sale 25, pero acá en el modelo, en el gráfico, se puede ver que es 40 y algo. Entonces, yo al final lo puse manualmente, pero no me generó ninguna diferencia, por eso lo dejé como varianza, ¿no? Que es lo recomendable, ¿no? Lo recomendable es que se quede como varianza. El nugget, sí, como les dije aquí, yo vi, para mí es aproximadamente 5, entonces yo le estoy indicando al modelo que es 5. Y el rango, como está por acá, para mí debería ser aproximadamente 7000, ¿no? Entonces yo le digo acá que el rango es 7000. Sin embargo, el R utiliza esto simplemente como base, ¿no? Porque luego el mismo R lo ajusta, ¿no? Entonces aquí yo genero. Igual si lo hacen en ArcGIS, en el ArcGIS no les pide estos valores. El ArcGIS y el QGIS automáticamente los genera, lo detecta en los datos, pero no les pide a ustedes que lo ajusten. A menos de que tú lo configures, ¿no? Que sí se puede hacer, pero no he visto que mucha gente lo haga. Ya, luego damos el variograma ajustado. Estos son los modelos. Este es un modelo nulo, ¿ya? Y este es el modelo ajustado, ¿no? Que estos datos, recuerden, es que para que pongan en la ecuación, para que sea bonito. Pero lo que nos interesa es hacer este gráfico para ver si realmente este modelo ajustado tiene cierta similitud con el modelo que estamos viendo, ¿no? Y acá podemos ver que hay cierta diferencia, pero como nosotros ya sabemos que es un gaussiano, tenemos que dejarlo nomás como está, ¿no? Que más o menos, miren, acá está como una S, aproximadamente. Entonces, ya con este modelo variograma, es decir, ya hemos generado el modelo variograma, nosotros lo que hay que hacer es generar el kriging, ¿no? Este kriging ya se hace con los residuos y yo pongo un radio de búsqueda de 10 muestras alrededor de cada muestra. Es decir, el kriging lo que hace es ve una muestra y hace un radio alrededor y busca, mira, hay 10 muestras acá, el promedio de estas 10 muestras debería ser la muestra que está en esa zona que no tiene valores. Algo así es más o menos. Entonces, aplicamos acá el kriging ordinario, ¿no? Como pueden ver acá, automáticamente sale qué tipo de kriging está saliendo, ¿no? Y lo que hago aquí es generar ya el gráfico, pero ya cortadito para mi zona de estudio, ¿no? Tanto del valor predicho de la variable como su varianza, ¿no? Que esta varianza lo vamos a utilizar en la siguiente sesión. Entonces, yo lo que quiero acá es graficar, ¿no? Ya. Ya. Yo quiero graficar para ver cómo es la distribución del error, ¿no? Bueno, de los residuales en el área de estudio, ¿no? Incluso puedo poner los puntitos de muestreo para ver más o menos cómo está distribuido. ¿Ya? Pero acá, hasta acá, yo ya tengo dos cosas. Yo ya tengo mi modelo de regresión, los resultados que yo he sacado acá, en este paso, pero también tengo mis resultados del modelo Kriging, de la interpolación, perdón, del modelo de variograma con la interpolación Kriging, aquí. Entonces, mi regression Kriging simplemente es la suma de los dos. Entonces, yo le puedo indicar al R, miren, estoy generando un nuevo mapa, RK, donde digo que es la suma del modelo lineal con la interpolación Kriging. Y este último comando que he hecho es para graficar todo juntito y que se pueda ver, ¿no? Pero el resultado del regression Kriging simplemente se pone con plot RK. Ya la siguiente semana yo les voy a enseñar cómo exportar esta data, ¿no? Porque nosotros ahorita lo estamos trabajando en SolidR, pero nos interesa esta data, guardarla y llevarla, por ejemplo, al QGIS o al ArcGIS o al SagaGIS o al GBSIG o al GraphGIS o el SIG que estén utilizando, ¿no? Porque hay un millón de SIG, ¿ya?